Hola, hola, buenas tardes aquí en México y buenas madrugadas allá en Europa. ¿Cómo estás, Manuel? Un gusto de nuevo estar contigo Bien, bien, vamos bien. Como siempre. también. Qué bueno, Manuel. Me da mucho gusto. Gracias por la disposición de estar aquí conmigo una vez más y más que son deshoras de la noche para ti, pero bueno, creo que tienes acostumbrado a no dormir tan temprano, ¿no? O sea, tú te duermes un poquito más noche. Ujú. Yo creo que fui el único que cuando Sí. fuimos a San Francisco a la Code Bean de allí, fui el único que no tuvo jet lag. Sí. O sea, o sea, ¿cuánto duermes comúnmente? O sea, en tu día normal, Manuel. No es solo cuánto duermo. Dormir ahí, o sea, variando, ¿no? Hay veces que duermo 7 horas y media y otras veces que duermo solo 5 horas. Pero ya depende de lo que tenga en mente hacer y si estoy en algún proyecto vamos, estoy muy motivado con algo, entonces duermo menos para poder estar más tiempo operativo, ¿no? Y pensando en lo que estoy haciendo. Sí, muy bien. Sí, interesante. Qué bueno que puedes hacer eso. Muy bien. Yo también lo podía hacer más antes. Ahorita estoy perdiendo cada vez más la capacidad de desvelarme. Normalmente mis tiempos más productivos eran en la noche antes y ahorita ya no puedo tanto. Ahorita estoy como cambiando el switch de ahora levantarme temprano, pero también me cuesta trabajo, entonces hay que ver cómo le hago para estar más tiempo operativo a veces. Pero sí, muy bien, Manuel. Hoy tenemos la segunda parte de la charla del nuevo libro de Manuel que se llama Historia de los lenguajes de programación, la década de 1960 al 1969. Y bueno, hace 2 semanas nos quedamos en el análisis de los diferentes capítulos. Entonces, pero antes de empezar, quiero que Manuel nos dé las noticias de cómo va el avance de la publicación de su libro. A ver, Manuel, enséñanos. Bueno, me retiro un poco para que salga bien. Que ya tenemos aquí Sí, el libro físico. Bueno, es una encuadernación normal. Tiene incluso su parte trasera, ¿no? La encuadernación típica de libro de bolsillo, aunque bueno, esto de bolsillo tendrías que tener un gran bolsillo, ¿no? Para llevarlo. 319 páginas y nada, se puede ver el interior, papel tipo crema. Y yo creo que viene mejor para la vista, porque ya he descubierto en las otras publicaciones que el papel blanco muchas veces es casi igual de malo que las pantallas, ¿no? El papel crema es casi como los lectores de tinta electrónica, que es mucho más relajado para poder leerlo. Entonces eso, el libro este pues ya lo puse a disposición en la página web. En principio estaba pensando el cómo ponerlo porque es que yo creo que fue a partir de la pandemia o incluso un poco antes. No sé exactamente el momento, pero en la parte de transporte y a- o sea, tener disponible el libro en Sudamérica y Europa al mismo tiempo se complica un montón. Entonces lo que he hecho ha sido confiar otra vez en Lulu y si entras en la página web pues se ve el enlace a la donde está el libro dentro de Lulu y se compra a través de esa página web. Porque hacerlo, o sea, estaba pensando en ponerlo directamente a través de la web, pero yo al final utilizaría, si no es Bubok, que es Lulu o cualquier otra empresa bajo demanda. Y como quiero quitarme un poco de en medio en ese trámite con el usuario, porque ya estábamos experimentando algunos problemas con algunas direcciones específicas, pues casi prefiero que la gente que lo compre tenga acceso directo a quien lo envía y no me tenga a mí en medio porque muchas veces dificulta el poder hacerse con el libro directamente. Y bueno, poco fíjate, más. fíjate que, ajá, sí, puedes poner la comparación de este libro con el anterior Así. para que vean un poquito la diferencia. Vamos a ver. Sí, El anterior, este de aquí, tenía, creo que no llegaba a las 140 páginas. Aunque bueno, ya le dije a Héctor que tenía un poco de trampa, ¿no? Yo creo que también es la edad, mm, que cuando recibí el libro, el primer libro de la época de los años 50,
y empecé a leerlo, me di cuenta de que ya para mí esta letra es muy pequeña. Entonces ya el Sí. nuevo lo he hecho con una letra un poco más grande. Ya se ve aquí. Ah, mira. Esta es la parte de los laboratorios verdes. Mira. Ujú. Tiene una letra un poco más grande y es Qué más bueno. agradecido de leerlo. Sí, sí, sí. Qué bueno que mejoraste el formateo. Estábamos haciendo cuentas con Manuel y creo que es más o menos como 50% más de contenido, contando, tomando en cuenta las diferencias de formateo de Mm. la década de 1950 a la de 1960. Y no sé, Manuel, si ya empezaste a investigar la siguiente época, pero yo creo que la del 70 al 79 ha de ser una época mucho más productiva, ¿no? Respecto a lo que se logró en computación, porque es cuando nacieron los lenguajes que ya empezamos a ver hoy, ¿no? Que seguimos usando hoy, ¿no? No sé si ya empezaste con eso, pero creo que van a ir aumentando o sea, en esta labor que estás haciendo de documentar esto, seguro vas a aumentar un montón ¿cómo se llama esto? El, la forma en la que en la que más bien vas a ir eh, teniendo cada vez más trabajo porque el número de lenguajes y el número de gente que participa va aumentando un montón en cada una, ¿no? Yo creo que curiosamente en la década de los 70 hay menos lenguajes que en la década de los 60, porque ya estuve echando un vistazo y haciendo el listado. Pero la diferencia, como bien dices, es que hay muchos más lenguajes conocidos. Es decir, porque en esa década Ok. surgió el lenguaje C, Smalltalk, Prolog, ML. em, oh, tenía otro más. Bueno, surgieron muchos lenguajes que cuando los oyes sabes que... Bueno, los reconoces, ¿no? No son como los lenguajes que vienen en los libros anteriores, que muchos de ellos como Bacaic, eh, bueno, APL sí puede sonar un poquito, ¿no? Pero son lenguajes que simplemente leyéndolos o mencionándolos pues no suenan absolutamente de nada, ya sea porque cayeron en desuso hace muchísimo más tiempo que los de la década de los 70 o porque también la década de los 70 los lenguajes, eso, Modula 2 y Modula, que eran los otros que me faltaban, son lenguajes que han trascendido, que lenguajes como Pascal, C, Prolog, son lenguajes que a cualquiera que haya estudiado programación, pues medianamente le suena. Aunque no sea de Ujú. haberlo utilizado, ¿no? Pero si han dado las raíces de la inteligencia artificial, por ejemplo, Lisp y Prolog son casi como la base, ¿no? De los lenguajes lógicos eh, para ese tipo de materias. Sí, 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 pues puede ser que sea eso por eso mi percepción, porque conozco más lenguajes de esas épocas que de las que ya hemos visto hasta ahorita. Pero bueno, qué bueno, Manuel, que ya tienes el libro físico. Te iba a decir que para mí, tanto conseguir los libros tuyos como los de Camilo es un problemón. Digo, tú los tienes un poquito más disponibles porque los vendes como en digital en tu página. Los de Camilo no, porque se venden a través de una editorial que es Marcombo y ellos no venden en digital tan fácil, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es, entonces los de Camilo son en físicos, tienen que conseguir. Y digo, no es tanto problema, pero son muy caros, ¿no? O sea, el libro cuesta, el equivalente a $25 más o menos, en físico, y luego son $30 de envío, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a pagar $30 de envío por, por un libro de $25, ¿no? Así pasa con el de Camilo. Y con el tuyo, aquí en América experimenté en Lulu, y de hecho ya lo tenía ahí en mi carrito, y pasa más o menos similar con Lulu, o sea, dicen, sí, el libro cuesta, no sé cuánto cuesta en Lulu el libro, algo así como 10, $15, o pon tu $20, y luego te avientan otros $20 de envío, ¿no? Y entonces es como, claro, está. Y creo que ellos no hacen descuento, o sea, no hacen como descuento por volumen. O sea, no es como descuento por volumen, pero normalmente muchas cadenas son como, o sea, tu paquete, el mínimo paquete que te puedo enviar, pesa 1 kilo, por ejemplo,
pues ahí te caben 4 libros, ¿no? Entonces, si pides 4 libros, digamos que no es descuento por volumen, sino que el precio se prorratea entre las 4 unidades, ¿no? Pero si pagas a la quinta, a lo mejor ya te cobro 2 envíos o el doble de cantidad, ¿no? No, Pero creo que con Lulu no hace eso, entonces vamos a buscar, o deberíamos buscar una forma más fácil de que llegue aquí a América, Manuel. Estaría bueno, mm. porque son información valiosa, ¿no? Sí. Vamos, yo Estaría bueno. estuve midiendo porque Lulu te deja configurar los precios y creo, o sea, bueno, ya es que solo lo veo aquí ahora mismo en euros. A mí me marca que son 19,99, que es el equivalente a unos $23 o 24. O bueno, ya tal y como está el dólar con respecto al euro, puede que se ronde los 25. Y en gastos de envío a México creo que rondaba, o sea, un solo libro, porque es lo que tú dices, el problema que tiene Lulu es que cuantos más libros introduce en el carro, más sube el precio. O sea, no hacen precio Ujú, especial, sino que es todo lo contrario, cuanto más pides, más cuesta. Pero que creo que el ujú, precio a México estaba en 13 euros. Bueno, puede mm, rondar los $18 o así. Pero sí, es verdad que es que se dispara de una forma que parece que estás comprando dos libros en lugar de solo uno. ujú, ujú, ujú. Sí, exacto. Ese es el problema de los libros que es en Europa. Como que hay mucha desconexión logística entre Europa y, bueno, creo que es natural, ¿no? Pero Bueno, una desconexión grande logística. en teoría elegí Lulu porque aquí en Europa imprimen en Francia y más o menos tienen unos buenos precios porque Francia es de los países más baratos para cultura. Y en Estados Unidos, o sea, en la zona de América imprimen en Estados Unidos. Así que el problema creo que está en enviar desde Estados Unidos hacia México. Pero De tampoco México. me cuadra mucho porque Amazon no tiene esos problemas. No sé si es que ellos utilizan otra red de distribución logística. De distribución. A mí se me hace justamente eso que tiene que ver con impuestos y la red de distribución, porque pues Amazon tiene una red de distribución de escala gigantesca, ¿no? Y entonces es agregar un librito más a su contenedor que de todos modos yo van a mandar. Es un precio, es negligible, ¿no? Para ellos. Oye, y estoy buscando el libro en el catálogo. No está en el catálogo, ¿verdad? O no sé si no lo tiene listado en el catálogo el libro. No. Bueno, le di la opción de distribución global, que entonces ellos lo colocan en librerías como Barnes and Noble y otras librerías con las que tienen trato, Mm, que ya cuando esté disponible en esa opción, pues agregaré más enlaces. Y en la venta le dije que la URL, pero solo desde mi página web. Así que ah, así me aseguro un poco de ok. que puedo tener traza de cuánta gente va entrando hacia ese enlace y demás. Perfecto. Muy bien, Manuel. Pues bueno, esperemos que no salga tan caro. Lo voy a probar ahora que pueda, voy a probar que en cuanto sale el envío. Pero bueno, muy bien. Ya hablamos de los detalles logísticos, ahora vamos a hablar de los capítulos que nos quedan. Nos quedamos en el capítulo 19. Bueno, el último capítulo al que hablamos fue el 19, que era un lenguaje que se llamaba Coral, y ahora vamos a pasar a uno que ya empieza a sonar a la gente de hoy, que es el lenguaje Logo. No sé si nos quieres contar del Manuel del Logo. Bueno, luego eh, creo que ya dijimos en la sesión anterior que uno de los principales potenciadores de la creación del lenguaje de la década de los 60 fue la necesidad de la educación y fue precisamente porque el gobierno se dio cuenta de el nivel de analfabetización que había tecnológica dentro de la población en comparación con otras potencias como Rusia, ¿no? Que Rusia había conseguido lanzar el Sputnik y ellos veían que dentro de sus filas, o sea, la cantidad de científicos de que disponían, la cantidad de gente capaz y sobre todo con pasaporte estadounidense, ¿no? Porque estaban en un modo en el que no se fiaban de nadie. Tenían ahí a la CIA trabajando fuerte para intentar que no hubiese ningún espía dentro de sus filas, por los que priorizaban el hecho de que fuesen estadounidenses con pasaporte estadounidense y padres estadounidenses.
Lo cual, bueno, no encaja muy bien con el hecho de que Seymour Papert, por ejemplo, venía de Suiza y Piaget, que era el científico ilustre que, vamos, que lanzó la forma de educar a los niños con una forma más plástica que dando lecciones. Es decir, el movimiento de Piaget para enseñar a los niños era a través de experiencias. Se basaba en no dar clases teóricas, sino dar unas clases que tuviesen forma de tratar los temas que se estaban discutiendo y claro, en el modelo científico, es decir, si quieres enseñar ciencia, hacerlo mostrando es mucho mejor que solo teorizando, ¿no? Delante de un papel y de cualquier forma. Entonces, Piaget empezó a dar clases a una serie de personas, entre ellos estaba Seymour Papert, que fue uno de sus discípulos más notorios, pero hay otros más que estuvieron bajo el ala de Piaget y de la epistemología, sí, ese siempre lo pronuncio mal, pero es la doctrina que implantó Piaget, ¿no? En Europa, por ejemplo, se quedó María Montessori, que es muy conocida por el método Montessori de crianza y de educación para los niños. Incluso, vamos, aquí en Europa hay muchos colegios que son Montessori y que intentan trasladar ese modelo de hacer y no tanto enseñar simplemente con palabras, ejercicios y memorizar, sino pasar directamente a la experimentación y si vas a enseñar a los niños algo de naturaleza, pues los lleva a la naturaleza y se lo explica allí en el hábitat natural, ¿no? Entonces Seymour Papert y Piaget viajaron a Estados Unidos aprovechando esta específica circunstancia que se había dado de que el gobierno estadounidense estaba dando becas y estaba dando dinero para las instituciones, principalmente a universidades, para que se encargasen de educar en la parte tecnológica y científica a los estudiantes y allí llegaron Piaget y Seymour que tenían esa idea de nueva forma de educación y Seymour, a diferencia de María Montessori, por ejemplo, que ella se basó en directamente dar las clases, Seymour vio en la computación una herramienta, bueno, la herramienta propia, la herramienta que podía transmitir bien lo que Piaget y él bueno, estaban modelando con sus formas de pensar. El tema es ese de que cuando llegaron al MIT, que fue donde empezaron, no pudieron hacerlo directamente con ellos, así que se montaron con una empresa que era BBN, si no recuerdo mal, y empezaron a tener problemas con el Estado porque al principio las subvenciones se las daban solo a universidades. No obstante, en el equipo pues había alguien que era un poco más díscolo, un poco más... vamos, que tenía un poco más de carisma y don de gente, aparte de ser un buen programador. Y se sumó a la parte de negociar con el Estado, con negociar con los agentes estos que daban las subvenciones y consiguió finalmente que les diesen la subvención para iniciar los procesos de, vamos, de implantación de estos sistemas de educación. En principio luego surgió como un proyecto que se llamaba de otra forma inicialmente, aunque vamos, le hicieron cambiar el nombre porque la verdad es que no era muy bueno. No recuerdo ahora mismo cuál era el nombre inicial, pero sinceramente llama la atención cuando lo ves por primera vez. Creo que era... Vamos, no era para niños. El proyecto surgió, pero no como un lenguaje de programación. Era un sistema en el que alumnos, herramientas, que en ese momento era pues, el computador con su sistema, sus programas y una serie de robots que se conectaban a esos computadores, creaban un entorno en el que los niños pues empezaban a darle órdenes al computador y ves cómo se movían los robots. Ese es el motivo por el que el lenguaje Logo siempre ha tenido una tortuga
En principio era física. Era un robot con forma de tortuga que estaba conectado con un cable a ese computador y cuando decían de sube 10 pues calculaban, no sé si era 10 pulgadas o algo por el estilo, y hacía que el motor pues hiciera que la tortuga se moviese en la dirección en la que le habían dicho. Entonces la idea era pues hacerlo de forma de como un programa, es decir, no darle la orden a uno, sino intentar pensar en el programa para resolver un problema específico de a lo mejor esa tortuga estaba en un laberinto, pues resolverlo, ¿no? La idea pues empezó primero teniendo que hacer estudios. Yo creo que utilizaron la metodología de prueba ensayo error, pues se basaron mucho en principio de tomar un lenguaje de programación que tenían a mano, ponérselo a los niños y ver la frustración en la cara de esos pequeños intentando explicarles el cómo funciona un lenguaje de programación para adultos y aparte de esos lenguajes de programación, que creo que era CPL el que directamente les pusieron y es uno de los lenguajes más complicados que también está en el libro. Obviamente, pues ningún niño conseguía hacer o sea, ningún programa ni conseguía dominar ningún lenguaje porque eran excesivamente complicados y porque al ser algo que no tenía casi como una recompensa llamativa, es decir, porque si te ves en el final el logo como la tortuga que va dibujando o la tortuga que se va moviendo por la habitación, pues en el momento que metes comandos es casi como un juguete. La recompensa es inmediata porque ves que una máquina empieza a moverse y a obedecerte. Pero claro, en un lenguaje como CPL lo máximo que puedes hacer es leer de un fichero, poner datos en la pantalla e imprimir cosas por la impresora, ¿no? Y necesitas mucho dominio como para poder sacar algo interesante. Entonces, claro, la recompensa era poca y el esfuerzo mucho, así que desanimaba a los niños a seguir aprendiendo y ni siquiera a intentarlo. Entonces, el proyecto de educación, que en muchos lenguajes de programación que hay en el libro se desarrollan en poco tiempo, en cuestión de 1 o 2 años. Sin embargo, luego prácticamente empezó a pensarse en 1960 y hasta 1966 o 67 no surge la primera idea o la primera puesta en producción de lo que es el lenguaje de programación. Es decir, se toman 4, 5, 6 años estudiando, poniendo a prueba ciertas ideas con los niños y cada clase que dan a los niños y a los grupos que tenían asignados era dar la clase, retomar datos de cómo van aprendiendo, qué problemas surgen, o sea, tomar un montón de notas y después ir a cambiar el lenguaje de programación, el sistema, o sea, una serie de iteración constante hasta intentar conseguir pues lo que se consiguió finalmente, que fue el lenguaje de programación que vieron que los niños ya podían manejar, entendían y tenían una recompensa lo suficientemente alta como para invertir ese esfuerzo que se requería para poder aprenderlo. Incluso hay muchas anécdotas de los primeros programas en los que decía, bueno, vamos a generar una frase aleatoria. Y entonces introducían en un array un montón de adjetivos, en otro array un montón de verbos, en otro array un montón de nombres. Y entonces les decían de las frases están formadas por nombres, verbo y adjetivo. O nombre, adjetivo y verbo. Entonces los niños, en principio, pues niños de 10 entre 10 y 12 años, introducían las palabras y empezaban a salir frases, pero decían, pero esto no tiene sentido. Y le decían a ellos, es que los adjetivos son cualidades y ahí estáis poniendo nombres, verbos y lo estáis mezclando todo. Y entonces un niño les dijo, ah, que por esto tienen nombre las palabras. Que fue un descubrimiento de darse cuenta de la utilidad que tiene realmente lo que estás aprendiendo, ¿no? Casi que muchas de las clases que tenían era para explicar el lenguaje, o sea, su lenguaje propio, ¿no? El inglés, o sea, las típicas clases de inglés, matemáticas, ciencias. Y los profesores empezaron a darse cuenta de que los niños pues asentían, atendían la clase, ponían en el papel lo que les pedían,
pero no entendían nada de lo que estaban haciendo ahí. Y entonces con esta herramienta pues se dieron cuenta de que ese aprendizaje pues podía evolucionar y ser bastante bueno para los niños. Bueno, el caso es que también se utilizó para los cadetes de las Fuerzas Armadas y ahí Piaget, bueno, Piaget no, Seymour estuvo un poco disconforme porque él decía que estudiaba el sistema para niños y dice, los reclutas no son niños. El reclutador le dijo, dice, bueno, dice, los reclutas que tenemos nosotros son mocosos, así que igualmente nos vale. Y, Sí, pues ajá, dime, perdón. no, no, eso, básicamente luego se basó en facilitar la educación para los niños y cadetes en ese primer momento. Sí, sí, sí. Decíamos que es un lenguaje que ya empieza a sonar, ¿no? Luego, y de hecho hay un lenguaje que se llama Piaget, ¿no? Piaget, o no sé si tú lo has escuchado, que creo que es mucho más moderno que esto, que es un lenguaje como que en el que se hace como se programa como con cuadritos. A ver, No, Piaget ese es Mondrian. Language. Sí, Ese es el a lenguaje ver, Mondrian, que es de, como el artista. mundial. Mm, entonces no me acuerdo dónde saqué eso, pero bueno, fíjate que no sabía que Seymour Papert era educador y estaba, o sea, estaba transmitido. Yo lo identificaba más con inteligencia artificial, pero, o sea, justamente es como compañero de Marvin Minsky, ¿no? También lo mencionas en el libro. Trabajó mucho con Marvin Minsky y este lado de educador no lo sabía, no lo conocía tanto, ¿no? Está interesante por qué se desarrolló y cuál era el objetivo para que, pues, justamente para de existencia, ¿no? Entonces está bueno. Muy bien, Bueno, Manuel. en Ajá, dime. principio, bueno, Marvin Minsky fue su contratador en la parte del MIT. Es decir, pues ellos tenían que tener un contacto con la Mm, universidad. Y Marvin Minsky y John McCarthy eran soporte de ellos. Bueno, tanto es así que los dos programadores, creo que eran tres en total, tres programadores que tenían para hacer la parte del código de logo, Cynthia Solomon, Willy Feurzig, eh, y el tercero no me acuerdo. Lo puse de última en el libro porque me di cuenta de que había un programador más, pero bueno, al principio me basé toda la narrativa tanto en Cynthia Solomon como Wally Feurzig, creo que era el segundo, que era el negociador, el que consiguió el dinero. Pues recientemente Cynthia ha dado bastantes conferencias en las que recordaba la memoria de Seymour Papert, hablaba sobre la historia del logo. Bueno, mucha de la información que he sacado para el capítulo de logo se basa en estas charlas. O sea, otra información sale de los papers directamente. Y es curioso porque o sea, la parte más llamativa de todo lo que muestra Cynthia Solomon es que, claro, Cynthia Solomon estuvo ahí y guarda tanto fotografías como archivos gráficos. Y en una de esas presentaciones puso un vídeo de Seymour en el que salía intentando explicar el por qué, por ejemplo, los números como herramienta fueron un avance tan grande en las matemáticas que no supusieron, por ejemplo, los números romanos. Es decir, los números arábigos, que son los que utilizamos porque son posicionales, permiten hacer ecuaciones y permiten hacer sumas, restas y otro tipo de operaciones, pero por sus características específicas. Dice, claro, antiguamente en la antigua Roma, si alguien le decía vamos a hacer matemáticas, pues decía imposible. Es decir, tú imagínate, intentar hacer sumas con números romanos, tienes que hacerlas mentalmente y después traducirlo a ese tipo de números, porque no son posicionales y incluso tampoco son naturales ni regulares. Es un lenguaje numérico excesivamente complicado, entonces las matemáticas estaban restringidas a muy poca gente. Sin embargo, el descubrimiento, bueno, la invención o la introducción en Occidente de los números arábigos fue una revolución,
fue el llevar las matemáticas no solo para los que estaban muy metidos en las matemáticas, sino para todo el mundo. Y claro, eso Mm, lo ujú, traslada y si esto, o sea, si los números fue una gran herramienta, imagínate la computación. ujú. Sí, son ideas interesantes. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que me dejas con ganas de leer mucho más de Seymour en general y de lo que hizo. Pusiste como alguna referencia ahí o sea, seguro que hay libros enteros sobre él, ¿no? No sé si encontraste algo. Sí, el más interesante que encontré fue uno que escribió precisamente a él que se llama Mindstorms. Mm, ujú. Que no sé Sí, si lo te vi. suena Lego Mindstorms. Que No. Lego, logo. Pues el Mm, Lego Mindstorms se basa en el trabajo de Seymour Papert. mm, no sabía. No, digo, no conozco los Mindstorms de Lego, pero sí vi que Seymour trabajó con Lego. Sí, vamos, si tú te miras, vamos, poniendo simplemente Mindstorms y Lego, son aparatos robóticos que puedes montar y programar. Tiene, vamos, es que no lo he visto físicamente, pero sé que tiene un lenguaje de programación y le puedes introducir una serie de cosas básicas para que hagan. Entonces no es solo el robot, sino también la capacidad de poder programarlo. Sí, y según yo, el lenguaje está basado en Logo, precisamente. Mm, entonces, órale, está bueno, está muy bueno, está muy bueno. Sí, yo creo digo, estoy de acuerdo que la computación y específicamente la programación mm, se debería introducir desde lo más temprano que se puede en la educación. Mm, no estoy de acuerdo en que las skills o que las habilidades que aprendes sean transferibles. O sea, no creo en esto que le llaman la mente del programador, sino siento que es una herramienta más, como las matemáticas son una herramienta más. O sea, la otra vez estábamos peleándonos en Twitter, como siempre, sobre, yo digo que es una estupidez que te enseñen cálculo integral y cálculo diferencial en la escuela, ¿no? Y muchos decían como, ah, sí, porque es que es como hacer lagartijas con el cerebro y no, o sea, cero, y más de la manera en la que le enseñan, ¿no? O sea, yo creo que el cálculo integral y el cálculo diferencial son cosas muy útiles si sabes su utilidad justamente, pero en la escuela, con el poquito tiempo que tienes, te las enseñan como una bola de fórmulas que tienes que aplicar y luego peleate con una bola de, o sea, el cálculo diferencial te lo enseñan, bueno, a mí me lo enseñaron como una bola de fórmulas, ¿no? Sin explicarme exactamente qué significaba, ¿no? Pero un día leyendo un libro que se llama The Model Thinker, vi cómo aplicaba el cálculo integral, digo que el cálculo diferencial justamente, para hacer un cálculo en un sistema de la vida real y ahí fue cuando hizo clic en mi cerebro para qué servía el cálculo diferencial, ¿no? Este, o cuando lo ves en física tiene mucho más sentido que te lo expliquen así, ¿no? Entonces, que te lo enseñen puro es como se me hace un desperdicio de tiempo porque la gente no lo entiende, no lo entiende en contexto, no sabe para qué sirve y entonces está como esta visión de que es que hacer cosas difíciles te va a hacer mejor en algo, ¿no? Y no está soportado por ningún lado eso, o sea, no está soportado que la gente buena en ajedrez sea buena en estrategia en la vida de verdad, ¿no? Ni está soportado que la gente buena en matemáticas sea buena en calculando en la vida. No, no, o sea, como que es muy difícil. Eso se llama transferencia de habilidades, ¿no? Y es muy, muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, todo esto salió porque una como de las corrientes de enseñanza de computer science en general dicen que si te enseñan computer science desde chavito, o sea, en Estados Unidos le llaman desde el K12, o sea, K12, o sea, antes de los 12 años, según yo, te enseñan ese tipo de cosas, vas a ser mejor, por ejemplo, con las habilidades que un programador tiene, ¿no? Como por ejemplo, aislar problemas o sea, por ejemplo, debuguear, ¿no? Debuguear es una habilidad que sí, efectivamente, si puedes aplicar las mismas técnicas a otros problemas en la vida te puede ayudar, pero no está como garantizado que eso te vaya a suceder ni que te vaya a mejorar habilidades de esas, ¿no? Pero yo creo que la programación en sí misma, aunque no tenga, aunque no sea 100% transferible, segurísimo que hay una forma o más bien, es una habilidad que vale por sí misma independientemente de qué tan transferible sea, ¿no? O sea, programar, pues imagínate que en vez de
andarte peleando con un script de Excel, o más bien con un Excel en el que no sabes qué hacer, tengas la habilidad de programar un script que te resuelva tu problema. Es una habilidad que es valiosa por sí misma independientemente de qué tan transferible sea. Entonces creo que es muy buena. O sea, creo que esto que Papert quería hacer. Y también me hace clic con lo que dijiste, o también hace como hace match con lo que dijiste hace rato de que te ayuda a entender otras cosas. O sea, justamente esta puede ser una herramienta para empezar a entender otras cosas, no aplicar esta herramienta en el aprendizaje de otras cosas. Entonces, se me hace una muy buena movida, en pocas palabras. Muy bien. No sé si quieres cerrar con algo, Manuel, de este capítulo. No, bueno, simplemente o sea, pues yo he contado muchas cosas, pero realmente el capítulo cuenta muchísimas más. Tampoco está bien destriparlo todo, que la gente si quiere introducirse un poco más en toda la historia completa y bueno, y conocer también el lenguaje, porque siempre intento hacer una introspección dentro de cómo se programa con ese lenguaje y mostrar un poco de código y en el libro vienen los ejemplos que ponía Papert a los alumnos. Uno de ellos es ese de construir frases poniendo en tres arrays los nombres, verbos y los adjetivos para construir frases de forma aleatoria. Y otro de ellos era el de adivina el número, pero creo que no era el típico. Es decir, tenía una diferencia, pero no recuerdo ahora mismo cuál era. Perfecto, sí, estoy de acuerdo en que ahí en el libro van a poder encontrar más. Ahorita al final del capítulo vamos a hablar de una forma de conseguirlo. Pero bueno, vamos a hablar ahora del capítulo 21, que es REFAL, Inteligencia Artificial y Concordancia. ¿De qué trató ese, Manuel? Bueno, creo que Refal, bueno, aparte de ser el primer lenguaje de programación prófugo, porque creo que lo dije en la sesión anterior de que este es uno de los lenguajes de programación que no fue creado en Estados Unidos, aunque fue publicitado en Estados Unidos. Fue un lenguaje de programación ruso. En principio toda la documentación, todo el lenguaje y todo estaba en ruso, pero su creador, como escapó de Rusia y fue a vivir a Estados Unidos, casi un año después de llegar, más o menos, reescribió todo al inglés y lo publicó allí y fue por lo que lo conocemos. Estuve indagando un poco en el hecho ese de que Refal lo conocemos porque salió de Rusia en ese momento. Y es verdad de que los documentos rusos sobre la creación del lenguaje de programación y software han trascendido muy poco. No sé si has visto, por ejemplo, la película de Tetris. No, no lo he visto. Yo creo que más que desarrollo de software, porque no dicen en ningún momento, bueno, creo que no mencionan ni siquiera en qué lenguaje estaba hecho, o bueno, si lo mencionan, creo que era así de pasada, ¿no? El que desarrolla el videojuego de Tetris se ve en el problema de que vienen los estadounidenses y le dicen que quieren comprar la licencia para distribuirlo a nivel mundial. Y claro, eso provoca un problema en Rusia. Perdón. Provoca el problema en Rusia de que allí, pues, como el comunismo hace que todo se venda desde el Estado y todo va para todos, pues la autoría de ese software les crea un problema y dicen, bueno, dejamos que el creador se pronuncie, pero ya dependiendo de lo que diga, pues lo arrestamos, ¿no? Y vamos, aunque hay muchas partes de la película que obviamente se dramatizan y no fueron así, es verdad que sí fue un problemón y el autor del videojuego pues al final termina escapando de Rusia gracias creo que era inglés, a la persona esta inglesa que va de forma continua allí para hacer negocios e intenta extraer el juego, que al final lo consigue aliándose con Nintendo. Y, es una muestra de lo hermética que era la Unión Soviética y después incluso Rusia
y la poca información que transitaba hacia afuera de lo que se pudo crear ahí dentro. Y date cuenta de que ahí se creó el Sputnik, por lo que a nivel de computación, a nivel de conocimiento sobre tecnología, y bueno, ya cuando se implementó la parte del Tetris, vino bastantes años después, te da una idea de la cantidad de talento que tenían allí y de todo lo que pudieron crear. Cuando esta persona escapa de Rusia y presenta el lenguaje de programación que había creado en Rusia, pues cabe la pregunta de qué cosas se habrán quedado en Rusia y hayan podido ser increíblemente positivas para el progreso de la computación. Y bueno, en este caso Refal se utilizaba para inteligencia artificial y tenía uno de los primeros sistemas de pattern matching. Que, vamos, tú sabes, yo siempre lo traduzco como concordancia, ¿no? Para tenerlo todo en español. Y bueno, poco más. ¿Sabes? Realmente el lenguaje lo publicó, pero tampoco siguió desarrollándolo fuera. Lo tradujo para tener su paper y seguramente haría un doctorado y poco más. Sí, bueno, creo que algo que me ha llevado de esto que acabas de decir, Manuel, es que en tu libro hablas de un montón de cosas que te ponen a pensar. Esto no había puesto a pensar, o más bien, yo ya había visto que los rusos, bueno, ya sé que los rusos en general son muy buenos como en cosas técnicas, ¿no? Pero lo malo es justamente esto, o sea, de hecho, y no sé por qué también quiero investigar más profundamente por qué de los mejores matemáticos, de los mejores jugadores de ajedrez y de los mejores computer scientists son rusos, ¿no? O sea, no sé si por su extensión y porque hay muchos, o sea, no sé ni cuánto es la población de Rusia o así, pero de la gente más destacada en estos campos muy técnicos son los rusos, ¿no? O sea, los rusos son muy destacados en esto. Y normalmente la gente que destaca es porque, como tú dices, huyeron de ahí, ¿no? Hablando de este ejemplo que tú dijiste, yo investigando sobre lenguajes de modelado encontré un lenguaje que se llama Dracon. No sé si tú lo has visto. Nada más como una pequeña digresión de esto. Se llama Dracon el lenguaje. Lo voy a compartir brevemente aquí. Eh, bueno, y también extendiendo esta idea que tú estás diciendo, yo creo que hay muchas otras regiones del mundo que no son US-centric, o sea, no están centradas en Estados Unidos, que seguro también tienen un montón de avances, ¿no? Entonces, Dracon, los lenguajes que crea, mm, digo, los diagramas que crea son mucho más bonitos en general que los que conocemos, ¿no? Porque tiene cierta serie de reglas que te hacen, o sea, este es como un lenguaje, como uno tradicional, que está justamente que dice Messi, ¿no? O sea, está completamente hecho bolas. Y este te hace seguir ciertas reglas que hace que tus diagramas queden en el punto, ¿no? Entonces, me imagino que tienen muchas más cosas así que no hemos aprovechado, ¿no? Y que, como tú dices, no han escapado de Rusia, ¿no? No han escapado. Algo, por ejemplo, mm, que me llama la atención y que siempre menciono en respecto a criptografía, es eso, o sea, que es la criptografía, uno piensa que es un tema mm, técnico, pero es un tema técnico y sociopolítico la criptografía, ¿no? O sea, porque las cosas aceptadas en criptografía tienen que estar aceptadas por los gobiernos para que se estandaricen, ¿no? Entonces, es un hecho, por ejemplo, que Rusia no va a confiar en las cosas que Estados Unidos estandarice, que la NIS estandariza, ¿no? Y que nosotros conocemos como, por ejemplo, como el AES o como SHA o como lo que sea, que Estados Unidos apruebe, Rusia no lo va a aprobar, ¿no? Y entonces Rusia tiene sus propios algoritmos criptográficos y justamente para salirse de esto. Entonces creo que este capítulo del que acabas de hablar es una muestra de como de todas las capacidades técnicas que existen allá, ¿no? Y que no se han escapado o que nada más hemos visto como un vislumbre de lo que han logrado ellos, ¿no? Mm. Ujú. Aunque bueno, Muy bien. tengo Ujú. Oh, el tema. Es verdad lo que dices de que la criptografía es sociopolítica, porque recuerdo una clase que tuvimos en los ciclos formativos bueno, de administración de sistemas, que nos daban
una clase era sobre cifrado, seguridad y demás. Y recuerdo que el profesor nos contó la historia de PGP, que en Linux es GPG. Pero el PGP original fue creado en Estados Unidos y fue prohibido por el gobierno de Estados Unidos porque era tan potente que ellos no lo podían romper. Entonces el creador de PGP tuvo que imprimir el código y mandarlo por correo en diferentes sobres a un contacto en Inglaterra, y el contacto en Inglaterra en ese momento tomar todo el código y volverlo a poner para poder tener su versión de PGP fuera de Estados Unidos y que pudiese ser usable. O sea, pues el PGP incluso creo que no era tampoco software libre, pero no sé si es que era shareware o algo por el estilo, o si realmente era software libre, pero solo para algunas plataformas. Pues el caso es que después GNU adoptó esa misma idea y creó el GPG. Pero en principio no estaba aceptado por Estados Unidos, principalmente por eso, porque no podían romperlo, no porque no se fiasen de él. Sí, es exactamente lo que algunos dicen, o sea, dicen, ¿por qué vamos a confiar en algo que una organización hermana de la NSA aprueba, ¿no? O sea, o sea, los algoritmos que conocemos nosotros como aceptados, por ejemplo, el SHA, ¿no? O el AES, creo que no nos queda claro, o más bien la mayoría no sabe que no son algoritmos en sí mismos, son títulos, ¿no? SHA es un título, AES es un título, ¿no? SHA es Secure Hash Algorithm y AES es Advanced o Advanced Encryption Standard. Son estándares o son como títulos que se ganan a través de concursos, ¿no? Y entonces, como se consiguen esos títulos es la NIST, la organización encargada de los estándares en Estados Unidos, convoca y, bueno, dicen, sí necesitamos un nuevo algoritmo, ¿no? Porque ya se están rompiendo los que tenemos, ¿no? Y entonces mandan llamar un concurso, vienen criptógrafos de todo el mundo con sus algoritmos y entonces ellos sacan como si fuera un concurso de estos de talento, ¿no? Sacan su lista de finalistas, estudian los últimos finalistas, que no sé de cuántos es la lista, y a final de cuentas escogen uno, ¿no? Y entonces, pues las teorías medio conspirativas de mucha gente es, ¿por qué escogieron este? Pues probablemente porque es el que, una de dos, o le pudieron meter como un backdoor o porque pudieron romperlo, ¿no? O sea, porque a lo mejor tiene que cumplir con las dos características de que no sea fácilmente de romper por el público en general y el gobierno sí tenga formas de hacerlo, ¿no? Pero es justo eso, y eso no, yo no te lo estoy diciendo de mi mente, eso lo dice un criptógrafo que se llama Jean-Philippe Amazon en un libro que sacó que se llama Serious Cryptography, ¿no? Habla, por ejemplo, de un algoritmo, los algoritmos que de los que estamos hablando ahorita casi no se usan digamos que solitos en los programas, ¿no? Se usan en combinación con otras cosas para crear lo que se llama protocolos criptográficos. Entonces, por ejemplo, lo que usamos en Internet y como nos estamos comunicando tú y yo ahorita, normalmente es a través de otro cifrado un poquito más complejo que se llama el cifrado autenticado. Y el más común es el AES-GCM, ¿no? El AES-GCM. Específicamente de ese, dice, ese nadie confía en él porque, porque creen, o sea, porque Estados Unidos lo aprobó y creen que, o sea, nadie aparte fuera del mundo confía en él porque es algo aprobado por Estados Unidos, ¿no? Y entonces hay otros que te pueden ayudar a darle la vuelta a AES-GCM, no usar AES-GCM, usar otro por ahí, ¿no? Entonces, no, justamente es como, pues claro, la entidad de política más chismosa del mundo es la que aprueba los protocolos, la que aprueba los protocolos criptográficos, pues qué casualidad, ¿no? Y la peor es que la que todos aceptan. Entonces está como medio chistoso eso. Pero bueno, sí, o sea, eso es un tema, o sea, la criptografía es completamente un tema político y es incluso no político solamente, es un tema armamentístico fuerte, ¿no? Entonces, es por eso que justamente yo creo que todos los países deberían de tener cada uno su propia suite criptográfica y como Rusia lo hace, te digo, o sea, lo que se ya sabe de la criptografía en Rusia es que tienen algoritmos que no conocemos y que tienen la combinación de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, decía quién, no me acuerdo el nombre de la persona que decía que security by obscurity no es seguridad, security by obscurity is not security. O sea, porque dice que tu
tu algoritmo debe ser público y las llaves deben ser privadas, pero Rusia se protege por todos lados, ¿no? O sea, no te voy a decir ni público mi algoritmo, ni pública nada, ¿no? O sea, es mientras menos oportunidad tengas de saber lo que lo que estoy haciendo mejor, ¿no? Y probablemente habría que echarle un ojito a ver a qué se sabe de la criptografía en Rusia o en China o en lugares que son antagonistas fuertes de Estados Unidos, porque puede tener antagonistas no tan fuertes como por ejemplo un país chiquito y probablemente no va a tener nada con qué competirle, ¿no? Pero Rusia o China sí tienen segurísimo su propia criptografía fuerte, ¿no? Bueno, yo creo Muy que bien. a día de hoy no le hace falta Ujú. criptografía, solo hay que ver la guerra de Israel, que Israel es una de las grandes potencias tecnológicas y tiene mano en muchas empresas tecnológicas que están en Asia y lo ha demostrado durante esta guerra que ha mantenido, en el que ha conseguido colocar bombas dentro de móviles vendidos en otros países y tiene el software Pegasus que le permite escuchar cualquier conversación de cualquier móvil donde se infecte y es muy fácil infectar teléfonos y sobre todo si al final consigue entrar en la fábrica y tiene chips que están con puertas traseras y otra serie de tecnologías, ¿no? O sea, finalmente no es solo... O sea, lo decía un hacker, Mitnick, creo que era, que una de las grandes vulnerabilidades muchas veces no es el sistema que estás defendiendo, sino todas las cadenas que hay alrededor y las personas, ¿no? Ujú. Sí, Mitnick es muy, muy proponente de eso, ¿no? De que las personas son el eslabón más débil de toda la cadena de seguridad, sobre todo con sus hacks, sociales, ¿no? El hack, ¿cómo le llaman esto? Ingeniería social, ¿no? Physical penetration, ¿no? Ingeniería social, exactamente, o también physical penetration, no sé qué es, cómo me voy a torcer a la organización solita. Muy bien, pues este tema es muy interesante y te digo que yo creo que el libro resalta eso, o sea, creo que hemos hablado de muchas cosas, o sea, eso es algo que sale como un tema como, o como un metatópico de esto que estamos hablando ahorita, Manuel. Es para aprender algo realmente, y eso lo aprendí en un libro que se llama Apprenticeship Patterns o Patrones de Aprendizaje. El libro en general me medio gustó porque tiene algunas cosas que envejecieron muy mal y habla muy chistoso, pero tiene un patrón que se llama Dig Deeper. Ese patrón de Dig Deeper, una de las cosas que te dice es más o menos esto que estamos viendo, estamos haciendo ahorita. Dice que cuando quieras aprender algo bien, primeramente profundices en él lo más posible, pero una de las formas de profundizar en algo lo más posible es no solamente comprendiendo la solución, sino comprendiendo por qué surgió la solución. Y siento que tú estás hablando de esto en el libro, o sea, es este lenguaje que está aquí, logo, salió con la necesidad de esto y esto y esto, y entonces entiendes el contexto y entiendes por qué tuvo que salir logo en ese momento, ¿no? Algo que hemos hablado también en otros capítulos con otros invitados también es que parece que la ciencia y la tecnología se mueven como, o sea, y también contigo, ¿no? O sea, se mueven como como si fuera al unísono en todas partes del mundo y entonces, por ejemplo, la teoría esta de Feynman, la de, bueno, la que tenía que ver con la teoría cuántica, que surgió en varios lados al mismo tiempo, ¿no? Creo que era Freeman Dyson el que también andaba metido en eso, un japonés que por su lado lo encontró y luego este se me fue el nombre de este físico, pero surgió al mismo tiempo en tres lugares, ¿no? Y entonces se llevaron un premio por eso, pero los tres, entre los tres divididos, ¿no? Y luego esto, lo mismo de los lenguajes, ¿no? La computación, como vimos que nació en diferentes partes al mismo tiempo, y así, ¿no? Entonces, esto de estudiar a entender el contexto, creo que sirve bastante para que se comprendan los fundamentos de las cosas, ¿no? Y entender por qué en ese momento histórico salió esto, ¿no? Entonces, perfecto, sí, sí, se me hace muy buena forma de estudiarlo, Manuel. Bueno, el siguiente capítulo se llama Ford y la cuarta generación de lenguajes. ¿Qué te parece si hablamos de ese y cerramos el capítulo? ¿Te parece bien? Vale. Eh,
Bueno, Forth es curioso porque el personaje de Charles Moore me, re- me resulta muy muy curioso. Él mantenía algo que es contrario a lo que se piensa hoy en día, de no reutilizar el código. O sea, imagínatelo, ¿no? No utilizar nada que hayan hecho otros, no reutilizar nada de código escrito que ya haya hecho, sino siempre que vayas a escribir código, volver a pensarlo todo desde el principio e intentar buscar otra forma mejor de hacerlo. Eh, bueno, Elizabeth Reiser, que estuvo con él en el desarrollo bueno, crearon una empresa conjunta para vender el lenguaje cuando ya se hicieron con él y demás. En aquellos tiempos había muchas plataformas diferentes de computación y tenían que hacerlo para, creo que dijo Elizabeth en una entrevista, de 19 plataformas, y Charles Moore se negaba a reutilizar código de una a otra. Entonces, dice, estuvo 2 semanas en cada plataforma y implementó un compilador y el lenguaje completamente, o sea, el mismo lenguaje, el mismo compilador, es decir, en todas las plataformas funcionaba de la misma forma, pero los entresijos que iban en cada plataforma eran completamente diferentes porque él quería estudiar cada plataforma y adecuar los algoritmos a las cosas específicas de esa plataforma. Entonces yo creo que Forth surgió y tuvo bastante éxito porque fue nombrado el lenguaje de facto para equipos de astronomía. O sea, los laboratorios de astrofísica y demás tuvieron Forth como el lenguaje en el que hay que desarrollarlo todo. Lo tuvieron principalmente, pero porque aprovechaba a tal nivel la computación. Es decir, estos laboratorios, por ejemplo, compraban un computador que con el sistema operativo, el lenguaje que venía con ellos y demás, decían, tú puedes tener este mainframe, maneja el telescopio, toma los cálculos y te permite tener hasta 4 terminales donde puedes analizar datos, mover el telescopio y ver en tiempo, bueno, y ver los datos que va tomando el telescopio antes de almacenarlos. Pero no todo a la vez. Es decir, tienes 4 terminales, tienes esas funciones, pero tienes que hacerlo a tiempo. Y entonces, claro, por muchos astrofísicos que contratasen, no podían avanzar más rápido porque el instrumental no les dejaba avanzar tan rápido. Pues Charles Moore o sea, tomó ese computador, empezó a ver los requisitos de hardware, lo que necesitaban los astrofísicos, y consiguió en ese mismo mainframe que se pudiese tomar los datos en tiempo real dentro de una de las terminales, y que durante ese proceso de tomar los datos y mover el telescopio se pudiesen analizar hasta en 64 terminales diferentes todos los datos que había almacenado. Es decir, pasaron de unos requisitos que imponía el fabricante de 4 terminales con un montón de restricciones a el mismo hardware, el mismo gasto, con un software diferente, pudiesen utilizar hasta 64 terminales donde poner a todos los astrofísicos a trabajar y a analizar esos datos. Claro, eso pues hizo que en los primeros laboratorios, los primeros observatorios donde se implementaba este sistema, pues empezaran a hablar con sus compañeros y decir, oye, pues nosotros tenemos un sistema que no es tan caro como los que tienen en otros sitios. Y claro, empezaran a hablar entre ellos y empezaran a solicitar a Charles el software, ¿no? En el segundo laboratorio donde Charles empezó a mandar este tipo de software, pues se dieron cuenta de que, claro, en las distancias físicas no había internet, ¿no? El trabajo no se podía hacer desde casa de la misma forma. Enviar los datos tardaba un tiempo, Charles se tenía que trasladar allí una vez al mes, no les valía y entonces contrataron a Elizabeth Reiser para estar en ese laboratorio y coordinarlo todo. Claro, tú imagínate, o sea, eres un programador, te han contratado justo al salir de la carrera, tú tienes formación en Fortran
y vas a este laboratorio y te dicen, ahí tenemos el sistema y necesitamos que haga esto, ¿no? Y entonces en el momento de llegar al código, ves que no lo entiendes, porque no está escrito en Fortran y preguntas, ¿esto qué es? Y entonces ya te empiezan a explicar la historia de esto, es un lenguaje que se llama Forth, lo ha desarrollado Charles Moore, y claro, lo primero que ella pregunta es, ¿cuánta gente conoce este lenguaje? Y ella dice, bueno, solo una persona, es su creador. Y dice, Dios, dice, un lenguaje que está desarrollando todo el sistema del laboratorio y si solo lo conoce una persona, a ella le entraron una tentación enorme de decir, no, no, esto lo desarrollamos todo desde cero en Fortran y se acabó. Para tener más control y poder contratar más gente y que no fuese así, ¿no? Pero ya cuando empezaron a explicarle las bondades del sistema, que podía hacer esto, podía hacer lo otro, y que ella no se veía capaz de igualar eso con Fortran, pues dijo, bueno, vamos a hacerlo bien, y entonces lo que se puso fue a hacer el primer documento, el primer manual de Forth. Es decir, un documento que ayudase a otros a entrar en ese lenguaje, entenderlo y poder ser productivos. Y claro, esos fueron los primeros pasos de... Claro, te preguntas ahí, ¿te ha pasado alguna vez que entras a un sitio y tienes un software que nadie conoce, nada más que una persona que viene una vez al mes y te tienes que hacer cargo de él? Eso sería prácticamente la definición de legacy, ¿no? Pero claro, en este caso no es legacy porque es un software que se está manteniendo, que va evolucionando y que ha sido diseñado específicamente para eso. No tiene deuda técnica y sigue avanzando. Entonces, claro, ante esos preceptos de es un sistema que funciona, tiene unas características que no son posibles de igualar con otra cosa que hagas, o si lo puedes hacer tardarías demasiado tiempo, y tampoco tienes la certeza de que pueda terminar igual, pues entonces lo más coherente es decir, bueno, pues vamos a hacer documentación. Vamos a intentar entenderlo, verlo en tres hijos, comprenderlo y que no solo haya una persona que lo entienda, sino que sea yo la segunda persona y con mi trabajo pues que vengan más. Y eso fue lo que allanó el terreno a que Elizabeth convenciera a Charles para expandir aún más el lenguaje y crearon la empresa que se llamó Forth y que se dedicaron a vender en diferentes sitios. Creo que en Chile, en los observatorios de Chile, venía en el libro de que también vendieron algunos mainframes con Forth. Por lo que eso, no solo tienes la, la cosa de que, o sea, un lenguaje que en principio era casi como una idea que se le ocurrió a una persona por intentar optimizar y hacer más fácil las labores que hacía de forma recurrente. Porque en principio Charles creó ese lenguaje porque no veía coherentes los lenguajes de programación que existían. Es decir, tú imagínate que estás programando durante todo tu tiempo con algo como Java, PHP, y de repente piensas, tiene que haber algo mejor, ¿no? Quizás no lo haya, no tienes tiempo para investigarlo y dices, bueno, pues voy a crearlo. Y tienes la idea de cómo se programa, que es lo que tú sueles utilizar de forma normal, pues entonces empiezas a elaborar casi como un dialecto con todo lo que conoces, pero que sea más fácil de escribir, que no sea posible de reinterpretarlo de otra forma, es decir, que sea un lenguaje que sea regular, que aun siendo artificial pues se note natural, es decir, una serie de características que después trascendieron y se ve a Forth como un lenguaje adelantado a su tiempo, ¿no? En algunas circunstancias. Yo leyendo la historia esa de Forth me di cuenta de que casi la idea que tuvo Charles en principio fue la misma idea que se me ocurrió a mí cuando comencé a estudiar los lenguajes de programación. Yo quería hacer un lenguaje que no me restringiese, porque siempre que me pongo a programar tengo muchas veces la sensación de que tengo las manos atadas. Es decir, es casi como tú
tu cerebro está pensando en la solución de lo que quieres implementar, pero el lenguaje no te deja, ¿no? O te deja, pero tienes que pensarlo de otra forma, tienes que acomodarlo a la máquina. Tienes tienes que darle vuelta, sí, sí, sí. Entonces era una forma de cómo puedo liberar la mente para que lo que plasmes se parezca más a tu forma de pensar. Pero claro, cuando vas viendo este tipo de historias, te das cuenta de que, por ejemplo, Charles creó un lenguaje que se adecuaba a su forma y que realmente si lo pones en perspectiva y lo tomas ahora, pues puedes decir, no, pero esta forma de pensar estas cosas y esta forma de hacerlo no es muy coherente, ¿no? Y a lo mejor a Charles le parecía lo mejor del mundo. Cada persona es diferente y que cada persona piensa de una forma diferente, ¿no? Y en este sentido, pues la búsqueda de Charles era tener un lenguaje con el que pudiese desarrollar rápido, eh, poniendo en el código la menor cantidad de expresiones posibles y terminar pues con un código que entendiese fácilmente y que le dejase la capacidad de poder escribir de esos algoritmos que pensaba de una forma que cuando los viese pues no tuviese que repensarlo, traducirlo y demás, sino que era la forma en la que su cerebro pues lo veía coherente, ¿no? Y eso. Muy bien, sí, sí, sí. Bueno, creo que esto último que mencionaste es muy común. O sea, yo creo que todos los sistemas grandes son esto que tú describiste como un sistema legacy, ¿no? Que es un sistema que solamente los que lo hicieron entendieron. Porque a final de cuentas, como que, no sé si tú lo has vivido, pero seguro que lo has vivido más bien, porque tienes mucha más experiencia que yo, pero cuando creas un sistema, o de hecho cuando entras a un sistema, lo que se crea dentro es un lenguaje sobre los lenguajes que lo construiste, es decir, ahí hay una serie de como de contratos y de cosas que los programadores que entendieron el problema de la vida real y lo intentaron traducir aquí, crearon su serie de cosas que solamente ellos entienden, ¿no? Y que si no documentaron, tristemente se va con ellos, ¿no? Cuando ellos se vayan de la empresa o cuando ellos dejen de trabajar, se va con ellos. Y eso es en sí mismo es como, haz de cuenta que es como una cultura, ¿no? Que si no se entiende, o sea, no se transmite bien, nadie lo va a entender. Y esto que estás mencionando con Forte es eso, pero en un lenguaje en vez de en un sistema, ¿no? Y me llamó mucho, mucho también la atención esto último que mencionaste acerca de cómo te sientes cuando programas. Es cierto, o sea, muchas veces cuando estás programando tienes que darle la vuelta a las cosas, ¿no? Y tienes que, digo, básicamente es eso y es por eso que se conoce como codificación, ¿no? Tienes que agarrar un sistema que te está restringiendo, que no puede expresar. Digo, esto lo conecto con algo que también siempre digo sobre la estupidez que dice Bob Martin de que los comentarios no deben no debes de poner comentarios. Y es que es natural que no puedas expresar todo lo que quieres en un lenguaje, porque un lenguaje artificial como un lenguaje de programación está hecho para restringir la cantidad de cosas que puedes decir. Al restringir esa cantidad de cosas que puedes decir y hacer difícil expresar ciertas cosas, es natural que tengas que agregar cosas extra para explicar qué estaba pasando ahí, ¿no? Entonces, ah, pero sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, tú tienes una idea en tu cabeza y tienes que darle la vuelta o tienes que adecuarlo a las cosas que el lenguaje te permite hacer o adecuarlo a una forma completamente diferente de pensar si el lenguaje de programación justamente es más o menos lo que pasa con los lenguajes funcionales y los lenguajes imperativos, ¿no? Normalmente cuando tú estás pensando en una solución funcional y la quieres implementar en un sistema operativo, en un sistema imperativo, eso queda bien raro, ¿no? Queda bien rara la forma de programarlo. Y al revés, cuando traes tu pensamiento imperativo y lo quieres hacer en Elixir o Cameron o lo que sea, quedan bien raros los programas, ¿no? Porque no hay concordancia, como tú dices, entre esas dos formas de pensar. Y aparte te hace poco productivo, tienes que andarle dando las vueltas por todos lados. Entonces un muy buen análisis, Manuel. Muy bien. Me gusta esto, yo creo que estos capítulos que estamos hablando ahorita, con este análisis, los deberíamos de recomendar junto con parte del libro, porque no sé si esta parte las hablaste tú o las escribiste explícitamente ahí, ¿no? Pues, o sea, por los análisis de las cosas que estamos haciendo. Pero bueno,
Muy bien. Ya es Bueno, ya es pasado de la 1 de la mañana ya, ¿no? Ajá, dime. no, date cuenta de que cuando escribes un libro de historia, las opiniones casi que sobran. Es decir, Sí, yo aprovecho la introducción y el colofón de los libros para poner un poco de lo que yo pienso, pero a lo largo del libro, o sea, me tengo que morder muchas veces la lengua, porque hay cosas como lo que hablábamos algún día, o sea, días anteriores de Von Neumann, ¿no? O de algunos personajes que salen en la historia y yo opino unas cosas, pero no puedo ponerlas porque quiero poner solo los hechos, ¿no? Lo que pasó realmente. mm, Y entonces pues me restrinjo y aunque en mi sesgo pueda escribir algo de la forma en la que yo lo pienso, más que de la forma en la que fue realmente, intento siempre ser lo sí. más objetivo posible y claro, al darle ese nivel de objetividad pues se pierde la opinión personal. Pero eso, me reservo la introducción y el colofón para soltar ahí ya todo lo que... A la mejor vendría bien un capítulo en el que hables de las lecciones aprendidas o de las cosas que se puede. Porque a final de cuentas creo que ese es el chiste de la historia, ¿no? O sea, el chiste de la historia es esta frase súper trillada que siempre dicen que si no aprendes de la historia, lo que vas a hacer es repetirla. Entonces, creo que para mí ese es el valor de aprender historia, o sea, no me atrae específicamente aprender hechos de la nada, ¿no? O sea, o aprender hechos por algo no es algo que a mí me atraiga, sino me atrae justamente para entender por qué está pasando cierta cosa, ¿no? O sea, es interesante, por ejemplo, ver en qué contexto surgió el pattern matching o la concordancia, como tú le dices, ¿no? En qué contexto salió lo de el programa orientado a objetos, ¿no? En qué contexto surgieron los lenguajes educativos, ¿no? Porque más adelante también hablas de otro lenguaje educativo que se llama Tutor o que sirve para eso. ¿En qué contexto surgieron las cosas que vemos hoy? Y qué ideas prosperaron y qué ideas no prosperaron, porque al final de cuentas como que tu libro es una historia de las ideas que prosperaron en la computación, ¿no? Entonces, que prosperaron y que se murieron, ¿no? O de otras cosas que hemos olvidado y que probablemente en el futuro van a empezar a surgir, ¿no? Porque esa es otra historia que pasa mucho, ¿no? Hay ideas como que se duermen porque no ha llegado su tiempo y entonces después se retoman justamente cuando llega como el periodo natural para esas historias, o para esas ideas, como por ejemplo la inteligencia artificial que vemos hoy, la inteligencia artificial basada en redes neuronales o probabilista, se durmió por mucho tiempo, ¿no? Porque justamente Paper y de los que hablamos, Paper y Minsky la mataron, ¿no? O sea, convencieron a todos de que ese camino no tenía buen fin. Hubo gente que no se quedó convencida y que siguió trabajando y a final de cuentas prosperaron, pero esa idea, como que hubo un invierno para esa idea un montón de tiempo, ¿no? Siento que así puede pasar con esto mismo. Hay un montón de ideas que se duermen y en algún momento van a resurgir. El pattern matching se me hace algo así, o sea, ninguno de los lenguajes que usamos hoy comúnmente nació como con pattern matching naturalmente, ¿no? O sea, ninguno nació, o sea, Python, por ejemplo, C, no sé si C++ tiene, pero C no, C no tiene pattern matching, no sé si C++ tiene porque no sé tanto de C++, pero pero todos nacieron sin eso y ahorita a todos se les está agregando, ¿no? Python ya tiene pattern matching, bueno, tiene algo parecido a pattern matching, JavaScript tiene pattern matching, todos como que van surgiendo y van teniendo eso, ¿no? Los lenguajes funcionales como naturalmente lo tienen, pero los lenguajes como mainstream lo van agregando, ¿no? Y así siento que puede pasar con muchas otras ideas, ¿no? Que se duermen y de repente despiertan porque ya ha llegado la etapa para estas ideas, ¿no? Que como tú dijiste hace ratito, cosas que estaban adelantadas a su tiempo, ¿no? Entonces, me parece, digo, para mí ese es el valor de la historia, pero te digo, también puede haber que le gusta la historia por aprender hechos, ¿no? También puede haber que quienes les gusten No, lo eso. más curioso es que muchas historias son cíclicas. Por ejemplo, las arquitecturas de implementación para desarrollo de software en un principio eran cliente-servidor, es decir, con los Ujú, mainframes eran casi, tú tenías el cliente donde se renderizaba el programa, el servidor que te proveía de una API, curiosamente, y en la parte del el cliente, el workstation, es donde tenía la aplicación que se escribía
en un lenguaje de programación normal, tenía sus interfaces de texto o cualquier otra cosa. O sea, ya con interfaces gráficas cuando surgió en los 80. Y esa parte, pues cuando surgió la web, se eliminó completamente. Pasaron a renderizado desde servidor y entonces el servidor lo hacía todo y el terminal era tonto, no hacía nada. Cuando surgió JavaScript, pues hubo alguien que de repente dijo, ¿y si hacemos una aplicación en el navegador que pida información al servidor? Pues entonces ahí ya volvía otra vez al cliente-servidor. Es decir, hubo mucho tiempo que era solo servidor, después servidor cliente, después otra vez solo servidor, ahora otra vez servidor cliente, porque React, Angular, Vue, Svelte no dejan de ser el desarrollo de una aplicación cliente que está ejecutándose en tu ordenador y está pidiendo información a través de un RPC que ahora se llama Ujú. API, aunque tampoco entiendo Sí. por qué se llama API, porque API no es el nombre adecuado, o sea, sería un web service. Pide información a través de cualquier método que te permita hacer una pregunta. Al final son RPC, son Remote Process Calls al servidor. Ejecuta algún código, retorna la respuesta, se renderiza dentro de la aplicación cliente de alguna forma. La aplicación cliente mantiene un mínimo de información en caché. Va consultando datos y sigue trabajando offline todo el tiempo que puede. Y en ese modelo nos vamos moviendo. Ahora, de repente llegan modelos como el de LiveView en Elixir, Action Cable en Rails, HTMX en Go. Es decir, se vuelve otra vez al modelo de no, que el servidor renderice. Pero Sí. estamos siempre yendo y viniendo, es decir, primero servidor, después servidor y cliente, después otra vez servidor, después otra vez servidor y cliente. Siempre cada modelo tiene una complejidad diferente. Cuando la complejidad está en que se están cargando mucho los servidores y necesita bajarse un poco la carga, pues entonces vuelve otra vez al modelo cliente-servidor. En el momento en el que los servidores vuelven a crecer y pueden admitir más carga porque se han economizado o cualquier otro avance que hay, pues vuelve otra vez al servidor. Y es un ciclo continuo, siempre va en esa dinámica y da igual cuántas veces se implemente o cuántos avances haya, que dice, la siguiente será otra vez cliente-servidor, sea lo que sea. Ujú. Sí, 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 ese le llaman el péndulo, ¿no? O sea, como que le llaman como el péndulo de la historia, que es va para un lado y luego regresa para el otro y así se va, ¿no? Lo que me gusta de eso es que cada vez son ideas ligeramente modificadas que son más avanzadas, ¿no? Cada vez son más avanzadas, siento. O sea, algunos dicen que es como una espiral, ¿no? O sea, es muy una espiral que tienes razón, va dando vueltas, pero cada vez el círculo que da es más grande, ¿no? Y que cada vez son mejores las ideas que la generación anterior. Es como una visión optimista de verlo, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que ajá, dime, dime. No, yo creo que la diferencia, pues esto se ve mejor con el HTML, CSS y JavaScript. El problema, por ejemplo, es que al principio JavaScript no estaba estandarizado. Entonces, crear aplicaciones en Ujú, la parte del cliente era muy complejo. Entonces, premiaba más hacerlo en servidor y no depender tanto de JavaScript. Entonces, cuando JavaScript ha empezado a estandarizarse y ya no es tan doloroso tener el código en JavaScript, pues ahora han surgido que el frontend pues se crean aplicaciones. Es decir, ya no estás simplemente dibujando el frontend, ya estás creando una aplicación que hace una petición hacia el servidor y mantiene incluso una base de datos en el navegador. Ya estás ujú. creando aplicaciones que más o menos en cierto grado pues todos los navegadores soportan. No obstante, surgen siempre algunos flecos, ¿no? Por ejemplo, ahora dicen, no, pero es que si queremos en móvil, web y todas las plataformas, pues entonces es mejor que renderice el servidor y entonces ya da igual donde renderice que ahí lo tienes. Sí, pero ahora va a surgir WebAssembly que te permite ejecutar en nativo
En el ordenador, en el móvil, y claro, volvemos otra vez con otra mejora que permite que el cliente servidor pues, siga resistiendo y saliendo, ¿no? En el caso de HTML, por ejemplo, yo siempre lo he visto con lo de el CSS y HTML, ¿no? HTML al principio no tenía estilo, después se creó el estilo con style, después el style dijeron no, que no sea intrusivo y se cambió a CSS. Pero después dijeron, no, pero es que mantener CSS, o sea, crearon lo de class ID. Y entonces, pues, no, pero es que mantener un class por cada tipo. Bueno, pues entonces bootstrap. Y entonces creamos los tipos y entonces ya no hay que tocar CSS. Y dice, no, pero es que el CSS nos da más personalización. Y ya hay demasiadas clases, pues entonces creamos Tailwind. O sea, y en Sí. Tailwind hemos llegado otra vez al punto en el que tenemos el style dentro del HTML, que era el punto Y, inicial y, prácticamente. y está llevando hacia la otra evolución, ¿no? Que tiene los componentes, que los componentes son como clases, ¿no? O sea, son como, Y otra vez volver a son como, Bootstrap. exacto. Sí, 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 es un péndulo, te digo, siento que las ideas van modificándose ligeramente y probablemente en cada una de esas iteraciones le vas quitando una de las cosas por las que no funcionó la vez anterior, ¿no? No sé si en algún punto vamos a llegar esta es la solución, no creo, pero es interesante ver cómo evoluciona eso, ¿no? Y para darte cuenta de esto es conocer la historia, o sea, la otra visión, la visión más o menos cínica es decir, pues no, esto yo ya lo vi la generación pasada y no funcionó. Sí, no funcionó, pero con la forma en la que está implementado en la vez anterior, ¿no? Probablemente en esta nueva versión van a tener ideas o innovaciones que cambien un poquito las cosas o que eliminen algunos de los contras que se tenían en la vez. Esas cosas van a introducir nuevos contras o van a introducir nuevas cosas que no van a funcionar, pero al final de cuentas, pues justo creo que esto que tú que bueno, me da mucha risa o me llama mucho la atención más bien que tú lo estás contando de primera mano, ¿no? O sea, de que te acuerdas de cómo nacieron las cosas, ¿no? O sea, puede sonar a historia, pero me da mucha risa que tú estás diciendo, ah, sí, me acuerdo cuando salió esto. Yo me acuerdo cuando estudié HTML y la visión ideal de HTML era XHTML, no sé si te acuerdas de esa iteración, ¿no? O sea, de XHTML que después fue matado por HTML, no sé si el 4 o el 5, o sea, si una versión bien hecha del 4 o el 5, ¿no? No, fue el Pero 5. O sea, el 5, ¿no? Ujú, hubo un intento de con XHTML, la idea era pasar de HTML a XML, o sea que todo fuese XML. ujú, Entonces crearon el estándar XHTML, que entonces ya ahí tenías que cerrar todas las etiquetas correctamente, tenías que, o sea, era más restrictivo. Ujú. escribir correctamente el HTML. Y se ve que eso pues no le gustó a todo el mundo y crearon el fork este que, bueno, no era un fork, pero el fork realmente era el XHTML. Ujú. Pero y continuaron y crearon el HTML5 en base a decir, no, no, vamos a avanzar en características y no en estilo. Si el estilo Ujú. da igual. Así que al final pues triunfó el dejarlo como caiga. Sí, Y ahí está. muy bien, Manuel. Perfecto. Pues esta parte que estaba muy interesante. Creo que nos va a faltar una tercera parte para terminar la parte del libro. Nos faltan de hablar de 3 capítulos. Nos falta hablar del lenguaje B, que es ya el predecesor de C. Nos falta hablar de Pilot, de Settle o SETL y después de Tutor, ¿va? Entonces nos falta eso y hablar ya como de nuestras conclusiones. Entonces a ver si lo podemos hacer ahora sí la siguiente semana o el fin de semana de esta misma semana, si tú puedes. Y bueno, quería decir finalmente para alguien, si a alguien ya le interesó el libro, como dijo Manuel, ahorita está, bueno, en lo que él se enfocó es en establecer hechos, pero como pueden ver, podemos extraer un montón de lecciones de lo que son simples hechos. Y quiero compartirles que Manuel muy amablemente nos ha dado un cupón. El cupón lo están viendo ahí abajo en la pantalla y también lo voy a dejar en la descripción del episodio, que es de Dojo MX 24. Lo pueden introducir en la página en Altenwald y, les va a dar 25% de descuento sobre el libro, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta, Manuel? A ver, déjame meterme en Altenwald. Ah, Eh,
Creo que En, eran... en dólares, ¿tienes los precios en dólares o nada más en euros? Ay, solo... Tengo ahí una versión de la página para intentar tener diferentes monedas e incluso adaptar los precios porque recuerdo que me dijiste que los precios, pues obviamente depende del país, el nivel adquisitivo y demás. Puedes tener precios específicos para México, precios específicos para... Bueno, Estados Unidos seguramente se lo deje más alto, pero... Sí, la verdad es que sí, o sea, yo estaba pensando la otra vez en que en los precios de los libros y de las cosas que venden en Estados Unidos. Para un estadounidense ese precio es como, o sea, es risible, ¿no? O sea, es como si te dijeran, te va a costar, aquí en México te voy a decir, o sea, ¿cuál será el estándar? Hay una burla de que no sé si tú conozcas, seguro es un dulce mexicano, pero ¿has escuchado de los picafresas? ¿No conoces los picafresas? Bueno, sé que allí en México le decís fresa a la gente pija, ¿no? No, sí, no, hay un dulce que se llama los Ah, picafresas, que bueno, eso no. es una bolita de sabor fresa que pica un poquito, ¿no? Y entonces es como un dulce tradicional de mi generación. Y entonces la burla aquí en México es comparar cuántos picafresas te puedes comprar con con la cantidad de dinero, ¿no? Entonces, ahorita me acordé de eso. Que yo sepa, a ver, como qué estándar, o sea, podría ser el precio de una comida, ¿no? Si te sales a comer aquí en México, te gastas aproximadamente, dependiendo de lo que compres, $10, ¿no? Entonces, $10, sí, yo creo que como $10 es el precio de una comida. Supongo que en Estados Unidos, como un platillo normal te salen $10, yo creo que salir a comer te debe costar como unos $25, ¿no? Entonces, cuando te venden un libro en $10 es risible para Estados Unidos, ¿no? Y por eso aplican lo que se llama el PPP, que es el Purchase Parity Power, que te ayudan justamente con un descuentazo, ¿no? A veces en México te lo aplican automáticamente. Entonces, mm, perfecto. Este, entonces, ese es bueno, si tú estás de acuerdo en ponerle algo así de descuento para México, estaría bien. 12 euros no es gravoso, para nada es gravoso todavía. Luego hay cosas que sí son ya gravosas en Estados Unidos, bueno, sobre todo en precios estadounidenses. Pero bueno, tengo otro código que me acaba de pasar Manuel ahorita, que es Midwinter Book, que tiene 10% de descuento para para la tienda de Lulu, o sea, para el libro físico, por si también lo quieren usar. Y es Midwinter Book. Ah, Perfecto. que se... Pues muy bien, pues, ajá, Yo dime, ese lo dime. utilizo incluso para comprar libros para mí. Es decir, este, por ejemplo, aproveché que tenía algunos cupones. ¿Sabes? Estos son... Cuando te suscribes a la página de Lulu, de vez en cuando te van mandando este tipo de emails. A veces son 10%, si llevas mucho tiempo sin comprar puede llegar hasta 25%. Y vamos, actualmente el que tengo activo, vamos, creo que este email me llegó ayer o hoy. No, sí, me ha llegado hoy. Bueno, ya para mí ayer. Ayer. Sí, Y eso me llegó y está activo hasta el 22 de noviembre. perfecto. Muy bien. Pues creo que con eso nos ayudas bastante, Manuel. Y perfecto, pues entonces creo que con eso cerramos el capítulo y nos vemos para la siguiente parte. ¿Quieres cerrar con algo, Manuel? Nada más. Yo creo que hemos ya Nada hablado más. bastante. Nada, estuvo muy bien. Listo, pues entonces nos vemos la siguiente semana o el fin de semana y gracias a todos por estar aquí. Nos vemos. Hasta Chao. luego.